la semana. ¿Cómo nos encontramos? Bien, profa. Bien, profe, al fin es viernes. Excelente, me da mucho gusto. Pues ojalá sí continuemos. Vamos a hacer, bueno, yo tengo ahorita ya abiertos algunos de sus, ya de sus entregables, bueno, su primer entregable. Entonces, vamos a iniciar lo que yo tengo. Si hay alguien que diga, no, es que así no se ven bien, o yo lo tengo descargado, o le faltó algo, y ustedes quisieran compartirlo, me avisan para que yo deje de presentar, y entonces ustedes compartan la pantalla. Entonces, bueno, iniciamos. Acá tengo el de Emanuel Blas, Juan Carlos, Vanessa y Guillermo. Entonces, bueno, iniciamos. Acá ustedes, adelante, chicos. Si no están los 4, quien esté de representante del equipo. Ok, profe, permítanos unos minutitos. Bueno, mientras tanto, hola, buenas tardes. Yo les dije que ya estuvieran súper listos, qué bárbaros. Tengo acá otro, que es el de Salvador, Axel, Naín y de María Isabel. ¿Ustedes ya listísimos? Ya, profesora. Si no, lo que pudiéramos hacer, digo, estoy viendo acá, es yo más bien hacer las preguntas y quien guste de los equipos ir contestándolo. Para no perder tanto tiempo, porque ya ahorita ya llevamos 10 minutitos, entonces me empieza a agobiar el tema de que nos alcance el tiempo. Bueno, el tema es comunicación efectiva. ¿Qué entendemos por comunicación efectiva? De los que están ahorita presentes, quien quiera levantar la mano, váyase a su presentación o a sus apuntes, a sus notas sobre el capítulo 16. ¿Qué entendemos por comunicación efectiva? ¿El equipo que sea? Sí, quien sea. Acá lo importante es que todos participen. Yo. Adelante, por favor, Juan Carlos. Bueno, lo que yo investigué fue que la comunicación efectiva es el medio por la cual una persona emite y recibe información interactuando con otras personas por medio de la comunicación verbal, escrita o por gestos. De igual manera, miradas que denotan su efectividad, obviamente creando un intercambio de información entre el receptor y entre los dos que están interactuando. Ok. Es lo que... Gracias. ¿Alguien más que lo complemente o que le haya faltado algo al compañero? ¿Qué entendemos por comunicación efectiva? Adelante. ¿Profa? Sí, Guillermo, adelante. ¿Me escucha bien? Ok. Bueno, la comunicación efectiva es igual una forma de transmitir el mensaje y que ese mensaje sea entendible, esté claro para el receptor, sin que exista alguna duda o alguna barrera, el cual no permita como que transmitir bien ese mensaje y tenga lo que es la definición correcta. Correcto. Gracias, Guillermo. Adelante, Isabel. Yo tengo que es que se trata de un proceso para enviar y recibir y compartir ideas, también actitudes, opiniones o hechos, y que la comunicación requiere que haya un emisor que inicie el proceso y un receptor que es el que completa la conexión en la comunicación. Correcto. Gracias, Isabel. Adelante, Jonathan. Yo tengo que es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente y así el mensaje es transmitido de forma exitosa. El receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido.
Muy bien. Gracias, chicos. Continuamos. Primer pregunta para reflexión y análisis. ¿Qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Cuándo es más efectivo cada uno de esos canales? Ahí, ¿qué respondieron? Adelante, Jonathan. Jonathan, adelante. Profa, creo que yo me confundí porque no sé. Bueno. ¿Alguien más? Estamos en la primera pregunta. ¿Qué clases qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Cuándo es más efectivo cada uno de esos canales? ¿Sí se acuerdan de esa lectura? Del principio. ¿Quién era Shira Goodman? ¿Se acuerdan de la empresa Staples? Fue el primer caso que viene en el capítulo. Sí, profesora. Ajá, la vicepresidenta de marketing. El del botón, ¿no, Sí, profesora? profe. Entonces, ¿qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Cuándo es más efectivo cada uno de esos canales? Nosotros encontramos los canales descendentes, los horizontales y los informales para comunicarnos. Ok. ¿Cuándo es más efectivo cada uno de ellos? Es decir, ¿cuándo tú ocuparías cada uno de ellos? Cuando pues incluyes todos los medios para generar o enviar ese mensaje a los empleados. Ok. Y con esto pues puedes permitir que quizá los empleados también manifiesten sus opiniones o sus ideas que tienen acerca del mensaje que tú diste. Correcto. Muy bien, gracias Ernesto. ¿Alguien más de los chicos que casi no participan? Por ejemplo, Diego, Vanessa, Anaí. Acá ustedes, ¿qué complementarían de lo que acaba de decir Ernesto? Estamos en la primera pregunta. Habla de los canales ascendentes, descendentes y horizontales, así como los informales. ¿Ustedes cuándo ocuparían o cuándo sería más efectivo usar cada uno de estos canales? Emiliano, Luis Fernando, de los que casi no escucho. No, yo sí suelo participar. Pues adelante, compleméntanos la respuesta que ahorita dio Ernesto. ¿Cuándo tú ¿Cuál es la pregunta? usarías qué canal? ¿Cuándo usaría qué canal? Ajá, por ejemplo, el horizontal, el descendente, ascendente o informal. Yo creo que el informal, cuando no queremos hacer así directamente las cosas. Uh-huh. Yo, profesora. Adelante, Manuel. Bueno, en la horizontal recordamos que es la comunicación entre personas que no tienen tanta relación, en este caso podría ser los clientes. Cuando tú Google les preguntas que qué no les parece de la empresa y ahí corriges. Por ejemplo, ahí menciona que los productos que no se venden, lo que puedes cambiar de los precios y todo eso, entonces tú estás comunicándote con los clientes que no tienen tanta relación. Ahí yo digo que interveniría los canales horizontales. Ok. Por ejemplo, también en lo que es del informal, que no queremos estar con así relación directa con el cliente, pero sí queremos que sea inmediata. Por ejemplo, que es el Internet. En este caso, cuando lo utilizan en el caso con ¿cómo se llama? La gerente, ¿Shira? la de ventas.
Ajá, Shira Goodman. Ujú. Ajá, Shira Goodman. Utilizo también el medio de internet, con lo del botón. Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta, gracias a los que han participado. ¿Por qué algunas personas se colocan a la defensiva cuando reciben retroalimentación en torno a su desempeño? ¿Qué sucede con ese tema de la retroalimentación? ¿Por qué algunas personas se ponen a la defensiva? Adelante, Ale. Yo digo que porque a muchas personas no les gusta que les digan qué hacer, o igual sienten o piensan que todo el tiempo tienen que tener la razón y no, pues no reconocen sus errores y no se dejan retroalimentar para crecer, bueno, para enriquecer sus conocimientos. Ok, puede ser. Eso sería un elemento, Ale, que no supieran recibir la crítica, obviamente para mejorar su desempeño, pero también está la otra parte, que muchas veces el jefe, el líder, no sabe dar retroalimentación. Y en lugar de señalar o criticar, por así decirlo, tu trabajo, te critica a ti como persona. Entonces, la gente cuando recibe esa crítica, lejos de decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi trabajo? Lo toma, obviamente, a nivel personal y se pone a la defensiva. Entonces, pudiera ser ambas líneas. Adelante, Isabel, y después Jonathan. Yo digo que porque también les da miedo a que les den retroalimentación. Miedo ¿Pero el miedo por y qué? ¿Miedo a qué? a equivocarse, a que no esté bien lo que ellos hagan. Ok. Jonathan. También puede ser porque ellos ya llevan, no sé, ya tienen como un conocimiento y ya no quieren aprender más. También es eso, es decir, te pones a la defensiva porque también dices, bueno, ¿y tú qué me vas a decir? ¿O tú quién eres para decirme qué cosa? Muy bien, entonces aquí lo que rescataríamos de esta pregunta, gracias nuevamente a los participantes, aquí lo que rescataríamos de esta pregunta sería, ¿por qué algunas personas se ponen a la defensiva? Uno, como decíamos hace un momento, porque reciben la crítica a modo personal en lugar de que sea por tu trabajo. La otra, por miedo, como decía Isabel, o como dice Jonathan, porque creen que no es necesaria, es decir, no le encuentran el sentido a esa retroalimentación, puesto que se cree que su trabajo está bien hecho. Entonces ahí nosotros, como en este tema de la comunicación, en este tema de expresarnos, tendríamos que ser muy puntuales y muy objetivos al dar esta retroalimentación, que realmente sea al trabajo, al desempeño de la persona, no tal cual a la persona. ¿Sale? Pregunta 3. ¿Cómo manejan sus amigos la privacidad de la computadora? Puede ser amigos o compañeros de trabajo o familiares. Ahorita que estamos todos usando las mismas computadoras o los mismos recursos, ¿cómo ustedes manejan el tema de la privacidad? Con contraseñas y claves. Ok. ¿Qué más? ¿Y por Las qué? carpetas, pues las encriptamos. Bueno, les ponemos un código de acceso. ¿Por qué, Agustín? ¿Por qué tanto encriptar? ¿Por qué claves? ¿Por qué tanta contraseña? Pues a lo mejor queremos tener, por ejemplo, en mi caso, yo quiero guardar cierta información que luego no quiero eliminar, o simplemente para guardar los trabajos y que alguien venga o preste mi computadora y me modifique algunos documentos, o son documentos personales de mí que no tiene por qué estar ahora sí en otro lado, digamos. ¿Correcto? Gracias, Agustín. Adelante, ¿quién quería participar o complementar la respuesta? Isabel, adelante. Y después Jesús. ¿Ya, Isa, no? Entonces Jesús, adelante, por favor, Jesús Martínez. Sí, profa. Pues yo también estoy con la misma opinión que mi compañero Agustín. Hay en ocasiones que no quieres eliminar cosas
o quieres guardar cosas que son muy personales, que a veces se puede dar a la ocasión en que te pidan el celular personas que no, a lo mejor no le tengas tanta confianza y puedan tomar esta información y la puedan usar en contra tuya. Así que, pues en mi caso, yo prefiero así poner contraseñas y tener bien respaldadas mis cosas. Ok, entonces, si nosotros, por ejemplo, lo trasladamos a una organización, pues rescataremos exactamente lo mismo. Estamos manejando información, documentos o, como decía hace un momento Agustín, carpetas. Puede ser muy confidenciales, es decir, a lo mejor estamos hablando de números, de cuentas, de clientes, en donde no pueden estar como a la vista de cualquier persona por el uso correcto o incorrecto que le puedan dar. Incluso lo puedan hasta vender. En un segundo momento, la privacidad también es importante por la organización. Es decir, tú sabes en dónde tienes tus carpetas, cómo lo tienes organizado, cómo lo tienes ordenado. Y si esa computadora o ese recurso es de uso público, digamos, es decir, no solo es tuyo, pues tienes que tener todavía con mayor razón esta organización justo para que al rato cuando tú la necesites no estés, valga la expresión, vuelto loco buscándolo cuando tú ya tenías un orden y eso te haga perder el tiempo. Muy bien. ¿Cuál lo aplicaría en seguridad, no, profesora? Por si se te pierde o si se te olvida, que otra persona que te, por ejemplo, la encuentre y ahí tengas tu cuenta de banco, tu dirección, donde trabajas, tus hijos, luego, no sé si has visto luego en la tele que luego pasan de extorsiones y así, puede llegar a ocasión a que pase eso. Claro. Entonces, si se dan cuenta, gracias a Agustín y Jesús y los que han participado también, si se dan cuenta, va más allá, es decir, todo este tema de expresión, de comunicación oral, va más allá de para qué hablamos. Es decir, también hay que cuidarnos, también hay que saber a quién se lo contamos, a quién se lo decimos, de qué manera, cuando hablábamos de la retroalimentación, también de qué manera lo comunicamos. Nos vamos a la pregunta 4. ¿Cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Que era justo lo que ayer les comentaba. También hay diferencias de cómo se comunica una mujer y cómo se comunica un hombre. Aquí, ¿ustedes creen que la educación en la infancia tenga que ver con esta forma y estas diferencias de comunicarnos? ¿Qué responden ahí en esa pregunta, en la 4? Pues sí, ¿no? Porque... espérame tantito, Agustín. Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, digo que sí, porque como tal, una frase muy dicha es que la educación pues la traemos de casa, y más que nada en la comunicación, pues igual lo expresamos en nuestra forma de decir las cosas, en nuestra forma de incluso de expresarnos no verbal y verbalmente, ya que siempre los padres nos han dicho, no, pues siempre saluda, siempre di buenos días, o por favor. Esas son algunas cosas que nos inculcan a comunicarnos bien, o de que estrecha fuerte la mano, o siempre levanta la cara, nunca estés así, con la cara abajo. Entonces, influye mucho ya estando grandes, por decirlo así, sí, porque ya sabemos cómo comunicarnos con las personas. Ok, entonces ahí lo que rescatamos, Guillermo, es uno, la base de la sociedad, que es la familia, así como la cultura. Es decir, nuestra infancia está determinada bajo esas dos líneas. Claro que se suma la educación, ya incluso educación formal como es la de escuela, y la educación incluso hasta religiosa, en donde te va a ti forjando el cómo expresarte. Adelante, Agustín. Complementa la pregunta 4, por favor. Ahí es que ya dijo Memo todo. Bueno, pues
En mi opinión, sí. Bueno, de lo que noté fue que sí. ¿Por qué? Porque desde que uno está pequeño, desde ahí se va formando ciertos hábitos, como mi compañero lo mencionó. Incluso hay ocasiones en las que, por ejemplo, si estás en un ambiente familiar en el que casi las personas no demuestran, por ejemplo, su afecto o no son buenas conversando o no les gusta conversar, de que te cortan el rollo así, nomás, tú igual vas a ser de la misma manera. Por ejemplo, yo he tenido familia que no es muy, ¿cómo se puede decir? Muy, bueno, sí es cercana, pero no hablamos mucho y pues no es de que hablemos mucho, incluso en la calle no nos saludamos o así. Incluso como Ok, dice mi compañero, desde que estás pequeño te dicen, no, pues tienes que saludar y así. Luego eso se pierde debido a que tu mamá o tu papá no lo practican o más por lo que tú ves. ok. Gracias, Agustín. ¿Alguien más que quiera complementar cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Es decir, aquí se está abordando el tema de género y esas diferencias de cómo nos comunicamos hombres y mujeres. Pues yo digo que influye mucho, profe, porque desde muy pequeño si te inculcan que al momento de comunicarte con una mujer mediante agresiones y todo eso, pues obviamente cuando crezcas pues va a ser así. Pero si te inculcan desde pequeño una buena educación, que todos, cualquier género se debe de tratar por igual y no por agresiones ni por insultos, sí, yo digo que sí afecta demasiado eso desde pequeños a implementarlo ya cuando estemos ya más grandes. Ok. Nuevamente, pues está la familia, está la educación, digamos, formal y la cultura. Adelante, por favor, Alexis y después Ulises. Bueno, de acuerdo a lo antes mencionado, estoy de acuerdo con mis compañeros, ya que eh, eso va a hacer que una persona tenga una buena comunicación con su alrededor y con los demás. Aunque hay en ocasiones que entras en un ambiente, ya sea con tus amigos o con algunas personas o amistades más cercanas, que a lo mejor la comunicación es un poco más, digamos que vulgar, pero es en ciertos momentos y hay en ocasiones donde otras personas ya su comunicación es así, o sea, ya no tienen ese cambio de comunicación, ya que pues a lo mejor desde pequeños se fomentaron ese tipo de comunicación con su alrededor y con todas esas personas. Ok, gracias, Alexis. Ulises, por favor. Bueno, agregando, pues sabemos que vivimos en un país machista y bueno, la mayoría de los hombres en México se dice que son un poco machistas, entonces si uno desde la infancia ve las actitudes de papá, o sea, cómo le habla mamá, pues yo creo que uno van creciendo con esas ideas de que el hombre manda y la mujer la que obedece, ¿no? De que si tú eres hombre, tú tienes que hablar así, tienes que ser así, y con las mujeres tú tienes que ser así, tienes que ser sensible, tienes que ser más débil, por así decirlo. Entonces yo siento que, pues sí, desde la educación, no todos tenemos una buena educación, entonces influye bastante, ya que a veces la mayoría de ejemplos se aprenden en casa, y a veces se cuentan con este tipo de actitudes negativas hacia el trato de géneros, como se vio con las feminazis, de que quiero ser mujer y no me voy a dejar mandar por un hombre. Entonces yo creo que ese tipo de mujeres crecen en ambientes un poco así, entonces se ven reflejados ya en estos tiempos de donde se busca la equidad de género, pero se trata de quiero ser más que los demás, ¿no? Ok. Ale y por último, Jonathan. Ale Méndez. Pues sí, también opino lo mismo, pero porque bueno, si creces en un hogar pues machista, pues pues tú lo ves, ¿no? Y piensas que es lo correcto. Y pues no es así, en muchos casos, porque bueno, a veces, como dicen mis compañeros, los hombres tratan mal a las mujeres
por cómo lo vieron con sus papás o sus abuelos. Que antes sí se veía más el machismo que ahorita. Ahorita sí ya es como más igualdad de género, pero fueron creciendo con esa idea. Ok, gracias Ale. Jonathan, ¿quieres complementar la pregunta de la 4? Pues es que de todo, bueno, a lo que he escuchado de todos es lo mismo sobre la educación. Pero ¿qué sucede ahora? Y ustedes seguramente se acordarán en la lectura, en el mismo capítulo, viene un apartado en el que hace una tablita, hay una tablita en el que justamente se habla de estas diferencias de género. Es la tabla 16.1 en la página 533. Y entonces te dice, es menos probable que los hombres pidan información o direcciones. Esto es como muy clásico, ¿no? El hombre no pide direcciones, no lee manuales, no lee instructivos. Si se pierde, prefiere seguir perdido a detenerse y decir, ya me perdí, ¿me puede dar instrucciones o indicaciones? ¿Esto es cierto? A ver, los compañeros varones, ¿de verdad no leen un manual o no leen un instructivo y prefieren armarlo, pues no sé, el paquete así como Dios les dé a entender? Si se pierden, no piden instrucciones de ya me perdí, ahora para dónde me voy. En mi caso sí es así. Ya, bueno, ya cuando ya estoy muy ahorcado, ya es cuando sí uso ese recurso de pedir información o el manual. Ok. Jesús. En mi caso es variable, profe, porque a veces si veo que las cosas son fáciles, pues lo hago así sin leer manuales ni nada. Pero si veo que es algo complejo, algo complicado e importante, pues sí es esencial leer un manual para hacer las cosas bien. Bueno, entonces, gracias. Aquí lo importante de esta pregunta es darnos cuenta, más allá, por eso ahorita les hacía esta referencia de la lectura, va más allá de que si crecemos o no en una sociedad machista, de que si vemos cómo le habla papá, cómo se comporta mamá, sino que este libro que yo les dejé leer es un libro americano. ¿Qué significa? Que siendo otro tipo de cultura, también caen en ese mismo patrón. Entonces, pudiéramos nosotros decir que este tema del género, hombre-mujer, va más allá de la cultura, va más allá quizás de ese patrón de base social, sino que realmente sí hay diferencias biológicas y por ende hay diferencia en los roles y en los comportamientos, incluso organizacionales. Ahí les va otro punto. En la toma de decisiones, es más probable que las mujeres resten importancia a su certidumbre y que los hombres lo hagan aún a sus dudas. Es decir, nosotras como mujeres ya sabemos la respuesta, pero dudamos y ante la duda no decimos nada y el hombre sí se avienta. El hombre, aunque no esté 100% seguro, sí lo dice, sí toma esa decisión, aunque sea riesgosa. ¿Esto será cierto o no? Hablando tanto en una organización como una casa, por ejemplo, como en una organización como en la empresa, en una institución, ¿sí han notado eso? Que el hombre se avienta más a tomar una decisión, aún riesgosa, y la mujer es más precavida, ante la duda se resguarda, se hace para atrás. Ale nos dice que sí. ¿Alguien que opine lo contrario? Es que a veces depende de la mentalidad. Ok. Ernesto. Ahí te va otro punto. Complementando lo de que depende de la situación. Eso es correcto también. Dice uno, las mujeres tienden a atemperar las críticas con atenuantes positivas. Los hombres tienden a utilizar las críticas directas. ¿Qué significa esto? Que quizás somos más maternales. ¿Eso será correcto o no? O en su percepción, ¿ustedes lo han vivido así? Creo que no. No.
Ernesto, Ale, Vane, No, ¿ustedes qué piensan al respecto? Nosotras, como mujeres, tomamos la crítica más atenuada, es decir, la suavizamos, y el hombre la toma más directa. Ahorita que hablábamos incluso de la retroalimentación, ¿hay alguna diferencia entre los géneros? Yo pienso que sí, profesora. ¿Por qué, Vane? Pues porque muchas veces los hombres, bueno, he notado que tienden a, como muchas veces a sentirse agredidos con las críticas, como que lo sienten más personal. Y nosotros las mujeres como que sí, pero que no nos afecta tanto en ese sentido. Ok, y que incluso el tono de voz, y eso también aquí lo menciona, dice, las mujeres hablan con un volumen más bajo para propiciar persuasión y aprobación, mientras que los hombres hablan con un volumen más fuerte para atraer la atención y conservar el control. Acá, ¿qué opinamos al respecto? Adelante, chicos, ¿qué opinamos en este punto? yo creo que depende de cómo se haya formado esa persona, por ejemplo, desde la infancia, ¿no? Si a ti, por ejemplo, te hablaron cada vez que te equivocabas o te querían corregir, tus papás, pues te hablaban de una manera suave que, por ejemplo, como usted dice, maternal, más suave, delicada, o si te gritaban y ellos pues ya reaccionaban, tú decías, no, pues sí, quiero que me traten así o no quiero que me digan, depende, ¿no? Porque si te gritaban, pues tú ibas a decir, no, pues sí funcionó o no funcionó conmigo y tú lo implementarías igual, de igual manera. Correcto. Y entonces, aquí levanta la mano Ulises, Arturo y Jonathan. Vamos a retomar la pregunta. ¿Cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Va de nuevo. Ya nos dimos cuenta esos como tabús, digamos, o esos como prejuicios que hay con respecto a la forma de comunicarnos entre hombres y mujeres, que el hombre a lo mejor tiene que, aunque tenga biológicamente la voz más grave, la tiene todavía que subir más, sin gritar, pero tiene que hacerla todavía notar más. Mientras que nosotras como mujeres, también por cultura, tenemos que hacer la voz todavía más suave, es decir, de por sí biológicamente la tenemos más aguda, pero ahora hay que suavizarla aún más. Entonces, va la pregunta y esto me lo contesta Arturo, Ulises y Jonathan. ¿Cómo contribuye la educación en la infancia en la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la comunicación? Pues yo digo que en la mayoría bueno, en nuestro caso, bueno, de los hombres y de las mujeres, yo creo que esa parte de la comunicación es como que más diferente, ¿no? Ahora sí que un hombre lleva una comunicación diferente, por ejemplo, a nosotros como hombres nuestro papá nos puede decir no, o una que otra grosería, ¿no? Una palabra fuerte. Y pues a una mujer, pues yo digo que no tanto. Ok, gracias Artur. Ulises. Pues bueno, lo que he notado es que nuestros dos jefes de grupo pues son un hombre y una mujer. Y por ejemplo, la forma en que nos habla Memo, no, perdón porque lo ponga de ejemplo, pero nos habla de una forma más directa, nos habla de una forma en la que o lo hacemos. Y Alejandra cuando nos avisa algo es como, oigan compañeros, yo les dije esto, no sé cómo piensan, o sea, la forma de, siento que está en nosotros el ser un poco más directos, el no hablar tanto con vueltas, y las mujeres como que nos persuaden para que caigamos en que digamos que sí. Y bueno, eso se ve desde la casa, ¿no? Porque pues mamá, como que usted ya lo dijo, es la que pone más el que sea más
¿cómo decirlo?, más amable, más atenta, y nosotros vamos teniendo esas actitudes, que ser más amables, más atentos, pero igual si papá también es más duro, es más directo, pues nosotros también vamos heredando esa forma de ser duro y directo. Entonces siento que sí se ve mucho la diferencia entre hablar. Muy bien, gracias. Cerramos esta pregunta, Jonathan, por favor. Pues sí. ¿Ya no? Bueno, nos vamos a la siguiente, a las 5. El mundo es un lugar muy activo, en el cual las personas son bombardeadas por infinidad de mensajes que le producen confusión. ¿Cómo pueden simplificarse esos mensajes para reducir tal confusión? Estamos hablando de comunicación. Entonces va de nuevo. El mundo es un lugar muy activo, en el cual las personas son bombardeadas por infinidad de mensajes que les producen confusión. ¿Cómo pueden simplificarse esos mensajes para reducir la confusión? Aquí ustedes, ¿qué respondieron? Estamos a la pregunta 5. Pues sería, bueno, en mi opinión, sería tratando de persuadir o de evitar esas barreras de comunicación que quizás nos impiden pues relacionarnos con otra persona para llevar a cabo una comunicación más efectiva. Ok, entonces ahí sería evitar barreras de comunicación. ¿De qué otra manera o qué otra estrategia tendríamos para simplificar los mensajes y evitar las confusiones? ¿Se han topado ustedes en su caso personal, ya sea en el trabajo, en la universidad, en su casa o en donde ustedes se muevan, en el círculo social donde se muevan? ¿Se han encontrado con que te dan un mensaje, luego te dan otro, luego te dan otro y al final no sabes qué hacer? ¿Te confunden? Alexis, adelante. ¿Ya no, Alexis? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? No me escuché muy bien. Estamos en las 5. El mundo es un lugar muy activo, en el cual las personas son bombardeadas por una infinidad de mensajes que te producen confusión. ¿Cómo puede simplificarse esos mensajes para reducir tal confusión? Y yo les decía que ustedes seguramente han vivido en cualquier etapa de su vida diferentes mensajes. Alguien te dice una cosa, alguien te dice otra, y total que recibes tanta información que no sabes ya qué hacer y terminas haciendo lo que medio entendiste. Entonces, aquí era lo que les decía, ¿qué estrategia ustedes pudieran hacer para simplificar esos mensajes y reducir la información? Adelante, Josué. Pues sería más que nada, pues hablando de forma clara, bueno, en parte yo digo que aquí sí podríamos ser directos, tratar pues de decir lo que realmente queremos o lo que realmente expresamos, para, pues más que nada, le digo, evitar ese tipo de barreras de comunicación. Ok, entonces ser directos, ser claros, incluso asertivos, ¿no, Ernesto? Sí, también, profesora. Muy bien. Guillermo, adelante. Bueno, sí, igual sería primero determinar bien lo que es la situación que nosotros queremos hacer, fijarnos en eso y como ya dijo mi compañero, pues ya ser directos y tener como que ya de una forma directa y clara de qué es lo que nosotros queremos hacer. Muy bien. Gracias. Ulises, adelante. Pues yo siento que para eliminar tantos mensajes hay que eliminar a un poco de personas, hay que ser, yo digo, más selectivos con la información que nos llega, porque por ejemplo cuando se trata de que entramos a la universidad, todo el mundo dice, no es que creo que entramos el 7, no que el 10, entonces para no caer en el error de que hay mucha información, pues solamente seleccionamos a los que de verdad nos dan la información más o menos verídica, en este caso a nuestros jefes de grupo. Entonces yo creo que para eliminar tanta información de más, hay que eliminar un poco más las personas que nos pueden dar esa información y
y ser más selectivos en las personas que nos los dan o de dónde nos llegan. Correcto. Entonces aquí sería, incluso nosotros lo hacemos cuando buscamos cosas en internet, filtrar, ser selectivo, como dice Ulises. Es decir, información vamos a tener por todos lados, ¿no? Las famosas fake news o comunicaciones medio que la saben decir, no claras, no objetivas, etcétera. Y entonces tú te tienes que formar un criterio, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que más se sugiere? Bueno, cuando tú eres quien está recibiendo esa comunicación, pues tienes que hacer estos filtros, tienes que filtrarlo en fuentes, pues como dice Ulises, las más confiables, y la otra es quiénes son quienes te las están dando, ¿no? A lo mejor son unas autoridades, quiénes son quienes las están marcando, qué pautas están marcando. Y cuando nosotros somos los que tenemos que dar esa comunicación, entonces sí entraría lo que dice Guillermo y Ernesto, ser claros, ser objetivos, ser muy puntuales, muy específicos, muy asertivos. Muy bien, nos vamos a la pregunta 6. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones verbales y no verbales? Va de nuevo. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones verbales y no verbales? Aquí, ¿ustedes qué respondieron? Adelante, Shirel, por favor. Adelante, por favor, Shirel. ¿En dónde estás, señor? Yo te había entrado afuera. ¿Ya no? ¿Vas a comer con las niñas o no? ¿Quién más complementa o responde la pregunta? ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones verbales y no verbales? Agustín y después Jesús. Bueno, no tal como responder, es que no sé si esté bien, porque no, bueno, yo en la parte de expectativas culturales no me hallé bien. Adelante, para eso es este ejercicio, vamos a revisarlo. Adelante, por favor. Bueno, yo entiendo como que expectativas de lo que esperan, por ejemplo, yo que vivo en tal parte de mi región y hablo con otra persona que, por ejemplo, viene de una cultura, se podría decir otomí, yo espero que esa persona se comunique bueno, en su lenguaje o tenga algún modismo, por ejemplo, no sé si hayan escuchado eso de que tienes acento de tal región o eres norteño o cosas así, eso es lo que yo creo. Ok, aquí por ejemplo sí tiene que ver en este tema tu respuesta, Agustín, porque en las expectativas culturales entra no solamente el tema de la región o el tema de incluso género, como decíamos hace un momento, o la educación, sino también entran valores religiosos, usos y costumbres. Entonces se espera ciertas cosas de que tú te comuniques de cierta manera. Les voy a dar un ejemplo. En algún momento yo di la clase de negociación. En esta clase de negociación, ven hija. En esta clase de negociación, había mujeres, directoras, líderes de la organización que tenían que negociar. Sin embargo, cuando es un grupo tan cerrado y que hay más como hombres, y en este caso no eran cualquier tipo de hombres, sino eran hombres musulmanes, hombres con empresarios, digamos, muy, muy fuertes en este tema del Medio Oriente,
la mujer era, uno, por cultura discriminada, o sea, de entrada, ¿qué hace una mujer ahí, no? Ok, ya en el siglo 2000, bueno, en esta época de los 2000, ya medio lo van aceptando, pero para que una mujer sea tomada en serio, para ese contexto que se los estoy contando, tiene que estar cubierta. Es decir, una mujer que sea como yo, que se le ven los ojos, la cara, el cabello, es una falta de respeto. Entonces, para que todavía tenga cierta voz, esa mujer se tenía que cubrir. Entonces, a eso también va este punto de la pregunta. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones verbales y no verbales? ¿Qué comportamiento se espera? Este ejemplo que yo te di fue un ejemplo real de negociación que se vivió a nivel empresarial. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en nuestra cultura actual? Si una mujer, por ejemplo, va a pedir trabajo, ¿cómo debe de vestir? Ah, pues a lo mejor de traje sastre o de pantalón o de falda, pero la falda ¿a qué altura debe de ir? ¿Por qué? Porque si va un poquito más corta de esa altura, ya no es tomada tan seria o tan profesional esa chica. Lo mismo sucede con el hombre. Si un hombre va a pedir trabajo, ¿cómo tiene que ir su imagen? Acuérdense, el lenguaje no verbal. Ah, pues tiene que ir congruente y acorde al trabajo que va a pedir. Pero ¿qué sucede si llega en pants? ¿O qué sucede si llega en jeans? Quizás ya no va a ser tomado tan en serio o tan formal como se esperaría. Entonces, todo eso que es lenguaje no verbal va a influir, ya sea positiva o negativamente, en esta comunicación, en esta sociedad. ¿Alguien más que quiera aportar algo en este punto? Adelante, chicos, quien gusta, estamos en la pregunta 6. ¿Qué respondieron? De la lectura, de ahorita de lo que les pregunto. Chicos, hola, hola. Estamos en la pregunta 6. Pues es como usted dice, profesora, por ejemplo, de que si una persona no es de acorde a lo que creemos, por ejemplo, que en el tema bueno, diré que doy muchas vueltas, pero en el tema del machismo de los hombres, de que luego dicen, una mujer se tiene que vestir tal, de esta forma, no tiene ¿cómo se podría decir? En término machista, pues enseñar mucho. Y cuando vemos una persona así, ahora sí no le damos tanta importancia, incluso podemos llegar hasta, ¿cómo se dice? Tratarla de mal modo, ¿no? De decirle hasta cosas que no debería. O sea, bueno, se podría decir que es una discriminación. También influye en eso, en parte de que no se tome en serio a las personas, se tenga prejuicios de esa persona sin haberla conocido, sin darme la oportunidad de platicar con ella, e incluso la podemos discriminar o apartar, hacer un lado de decir, pues, no te juntes con ello o así, sin saber nada, o sea, sin haber tenido comunicación. Y ustedes, gracias Agustín, ustedes ahora reflexionen un poquito. ¿Qué tanto les ha impactado o ha influenciado
la cultura en la que ustedes se mueven, la cultura en la que ustedes han crecido, en la que ustedes están con respecto a la comunicación. Es decir, ¿qué tanto se ha influido la cultura en la forma en que ustedes se comunican? Ya sea en la universidad, en una organización, a lo mejor en un club, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cómo ha influenciado ese tema de la cultura? Adelante, Jesús, por favor. Adelante, Jesús, por favor. Jesús, adelante. Estoy acomodando mis ideas. Perdón. ¿Alguien más que quisiera aportar cómo ha influenciado o cómo ha impactado, Shirel, la cultura en la forma en que te comunicas? Ya, profe, ahora sí ya. Pues bueno, yo digo que se ha involucrado bastante, que ya a lo largo de mi tiempo que pues ahora sí que he vivido, me he dado cuenta que hay distintas maneras de comunicarnos hacia una persona, tanto agresivas como ser solidaria con las demás personas. Y pues también debemos de aprender el cómo podemos dirigirnos y saber el cómo tener la voz dependiendo de los casos en los que se presenten. Ok, gracias, Jesús. Shirel, por favor. ¿Ya no? Eduardo, adelante, Eduardo. Yo digo que Juan sí. Carlos, perdón. No, sí, influye demasiado. Por ejemplo, Continúa, Shirel. Influye demasiado, ¿por qué? desde la forma en que nos han educado nuestros padres desde chicos, es como nos vamos cultivando. Sin embargo, hay otras partes o otras actitudes que tomamos cuando crecemos. Por ejemplo, influye mucho lo que vivimos personalmente y es por eso que no somos iguales. Ok, gracias. Vane, adelante, por favor. Sí, profesora, es que estaba levantando la mano desde hace rato, no me dejaba, ¿Vanessa? no sé por qué no se veía, pero bueno, yo supongo que sí, bueno, más bien sí influye bastante, porque pues como dice mi compañera Shirel, desde pequeños vamos adoptando ciertos patrones de conducta, he tomado también como lenguaje no verbal o verbales, en los que, por ejemplo, no vas a actuar igual o no vas a comunicarte igual, como usted dice, en una iglesia, no sé, en un partido o en la escuela. Son diferentes contextos. Entonces, pues sí influye bastante, ya que yo creo que nuestros padres o las personas con las que nos relacionamos normalmente, pues nos están ahí como aconsejando o diciendo, no, no te debes de comportar así, o no debes de hablar así en la calle, o no sé, cosas, ¿no? Nuestros papás, la sociedad en general. Y bueno, de lo de hace rato de la pregunta número 6, pues yo digo que entre culturas, pues dependiendo igual, por ejemplo, como usted nos comentaba hace rato del caso de los musulmanes, por ejemplo, yo había estado viendo en las redes sociales y así, que por ejemplo en Rusia, las mujeres, por ejemplo, aquí nosotros salimos con algún muchacho que nos gusta o no sé, y pues es normal porque pues estamos acostumbrados a conocernos y a lo mejor que si te dan un beso en la mejilla
pues no es tan relevante, pues lo sigues considerando tu amigo. Pero, por ejemplo, en los terceros, pues ya se considera, ellos no piden que sean novios, sino que ellos ya lo toman así por las conductas que tienen contigo. Y pues eso también es como un caso en el que se presenta como la cultura en la comunicación verbal y no verbal. Ok, claro, que van dictaminando nuestro comportamiento, reglas. Adelante, Jesús, por favor. Gracias, Vane. Ayúdame tantito. Bueno, mientras tanto, seguimos a la siguiente pregunta. Ah, creo que Juan Carlos, también querías comentar algo. Sí, creo que era algo similar que Vanessa, que decía que no nos vamos a comunicar de la misma manera como si estuviéramos, no sé, con nuestros padres o como nuestros amigos y así. Y pues sí, de igual manera yo pienso que sí, que sí influencia mucho la forma de cómo te comuniques con los demás y ya. Correcto, gracias. Y que incluso también generacional. Si ustedes se han dado cuenta, entra esta variable. No es lo mismo cómo hablan quizás nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros o nuestros hijos. Es decir, la forma de comunicarse, a lo mejor tú con tu abuelo, ¿cómo es? A lo mejor hay quien le habla de usted y a lo mejor tú con tu mamá le hablas de tú, o sea, ni siquiera le dices mamá, la llamas por su nombre, a lo mejor. O a lo mejor sí le hablas de usted. Hay personas que incluso hasta les besan la mano. O sea, tienen cierto tipo de cultura, de formación, de educación entre generaciones. Y que quizás con nuestros hijos, como decían a ustedes hace un momento, les hablamos fuerte, habrá quien hable con groserías, habrá quien les hable con respeto, no lo sé. Entonces también influenciará la época y la generación de la que estamos hablando. Y ustedes dense cuenta de sus maestros. Hay maestros que ya rebasan los 60 años o los 70 y cómo les hablan, cómo hablan esos maestros, cómo se comunican esos maestros incluso para dar las clases. ¿Cómo se comunican los maestros más jóvenes? Los que andan en los 40, en los 30. ¿Cómo se comunican los maestros que están en los 20? Creo que hay 2 o 3 maestros que andan en sus 20. Si es que ustedes se han encontrado con ellos, ¿cómo hablan ese tipo de maestros? Y asimismo, cuando han trabajado, el jefe que es casi de su edad o 5 años más grande que ustedes o 10 años más grandes que ustedes, ¿cómo es como ese jefe que es 20 años más grandes que ustedes, 30 o 40 años más grandes que ustedes? Es decir, la forma de comunicarse, la forma de hablar va a cambiar mucho también dependiendo de la generación. Vamos a la pregunta 7. Además de tomar clases de otro idioma, ¿en qué actividades podría participar usted para no cometer errores cuando se comunica con un extranjero o en el extranjero? ¿Qué beneficios obtendría si mejorara esta competencia? Acá, ¿qué respondieron? Estamos hablando de idiomas. Shirel, adelante, por favor. Siento que algo importante sería investigar un poco de la cultura, o expresar totalmente, porque ciertas palabras son groserías en otras partes del mundo, o ciertas acciones con las manos, o incluso ciertos gestos con la cara son inapropiados en otras partes del mundo. Entonces, siento que sería algo importante investigar. Ok, entonces, claro, cuando uno viaja o sale, y no nos vayamos tanto al extranjero, sino incluso entre la misma república, a lo mejor te vas a Veracruz, te vas a Chiapas, o te vas, como decía hace un momento el compañero, ¿no? Al norte, a Chihuahua, a Monterrey, a Saltillo. Entonces, aún hablando el mismo idioma, ¿qué pudiéramos nosotros mejorar
para no cometer lo que decía hace un momento Ernesto, estas barreras de comunicación cuando estamos en un lugar que no es el nuestro, ya sea extranjero o local. Entonces, justo lo que dice Shirel, empaparnos de la cultura, de la gastronomía, incluso de las, ¿cómo se llama? De las festividades que hay. Ok. Y ahora, dentro de la misma pregunta, ¿qué beneficios obtendría de mejorar esta competencia? ¿Agustín? Estamos en la pregunta 7. Acá, por ejemplo, nos dice Guillermo, pues habría muchas puertas abiertas con diversas personas porque tendríamos una buena comunicación si nos expresamos correctamente. Ok, Ernesto, adelante. Pues iba a comentar lo mismo que mi compañero Guillermo. Nos crea ambientes, pues quizá en los que tanto las personas pues, del extranjero o del mismo entorno, pues están interesadas en, pues quizá en una plática pues, que salió y pues encontraron interés. O sea, no cometemos ese error de no saber quizá algunas palabras que ellos dicen, que nosotros pues quizás no entendíamos antes, pero pues ahora con todo el aprendizaje que ya fuimos adquiriendo y eso, pues pudimos adentrarnos a ese entorno pues, para poder platicar con ellos. Claro. Y hacer incluso, como dices, no más ameno, a lo mejor nos coincidimos en el comedor o en algún lado y decirle, oye, yo sabía que, por ejemplo, en estas fechas ustedes se acostumbran tal festividad o ustedes van a hacer tal cosa. Entonces, eso, además de que les causa como este impacto positivo de que te interesa esa cultura, te interesa ese lugar, pues además te permite, si te equivocas con el idioma, pues que pase desapercibido. Excelente. Juan Carlos, ¿quieres complementar la respuesta? Yo, profesora. Bueno, espera, Agustín, un segundito, es que levantó la mano Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Pues sí, como dice mi compañero Guillermo, nos abre la puerta para familiarizarnos más con los de otros estados, países, por ejemplo, Estados Unidos, y pues nos abre la puerta, no sé, como para trabajo, o para hacer, no sé, negocios, o con otro país, y poder expandir, no sé, en el caso de una empresa, ¿no? O sea, sí, ¿no? Expandirse más. Claro, hacer incluso negocios. Es decir, a lo mejor tú vas como turista a algún lado y al justamente ir empapado de la gastronomía, de las festividades, de la cultura, puedes incluso caer bien y empezar a hablar de negocios, ¿por qué no? Muy bien. Cierra, por favor, Agustín, esta pregunta. Pues yo creo que eso te trae beneficios como el generarte confianza después de que ya tienes un poco más de conocimiento sobre su cultura y sobre el idioma. Ya tienes más confianza en decir, no, pues le voy a hablar a cierta persona o voy a ir directamente a lo que tengo que hacer sin darle tantos rodeos. Tengo una confianza más de desempeñar el papel que voy a cumplir o así hablar con una persona o realizar cualquier, ahora sí, actividad que quieras. Por ejemplo, si estás en otro país, pues a lo mejor te da miedo ir a un restaurante o al supermercado a comprar porque no sabes qué es lo que vas a hacer o a dónde te tienes que ir a formar o si no es necesario que le hables a otra persona. Bueno, sí, realmente pues todo, ¿no? Te da una confianza de hacer mejor las cosas. Muy bien, correcto. Gracias, Agustín, y el resto de los compañeros que han estado participando. Vámonos a la 8. En la 8 te dice que, bueno, que te metieras a una página que se llama Chaco Canyon y que revisaras el boletín de Rick Brennan sobre la ética del uso correcto del correo electrónico.
¿Estás de acuerdo con esos lineamientos éticos o esos lineamientos éticos sobre el uso de correo electrónico? ¿Ustedes éticamente o bajo qué código de ética ustedes utilizan el correo electrónico? Estamos en la pregunta 8. Adelante, por favor, Fabricio. Es que yo digo que en el correo pues sí debe ser algo más serio porque, bueno, ahorita con esta cuestión de que todo lo de la escuela es en línea, pues tan solo se refleja desde nuestros nombres de usuario, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasaría si muchos de nosotros utilizáramos el correo que teníamos cuando íbamos en la secundaria, por ejemplo? Pues ustedes como maestros no nos tomarían en serio. Ok, sí, entonces hay que tener cuidado, como dice Fabricio, con el tema también del correo. Uno, el no saturarlo. Ustedes no sé si se han dado cuenta que a veces se hace un copiadero y un chismorrerío a todo el mundo. Es decir, en el para quién de repente se pone 30 o 40 en receptores hacia quien va dirigido. Y entonces, a lo mejor en lugar de que sea conciso y preciso, como dice el uso formal, es decir, aquí nosotros también nos vamos a referir a la persona con mensajes como muy, como decíamos hace un momento, muy concretos, muy claros, muy objetivos. Y cuando se hace todo este chismorrerío, pues al final se pierde justamente esa objetividad, porque dicen, ¿yo por qué recibí este correo? Pero empiezan a leer y empiezan justamente a perder ese valor formal y se empieza a volver una cadena de chismes. ¿Alguien más que nos quiera complementar la pregunta 8? Creo que acá en el chat lo escribieron, déjenme leo. Dice Shirel, la sociedad se rige por normas éticas y morales, las cuales son esenciales para una convivencia armónica. Sin embargo, la mayoría de las personas hemos concurrido más de una vez en estas faltas morales y éticas, y el problema no es ese. El problema es que no nos sentimos culpables. En el amplio aspecto de estas acciones nos traen beneficios a largo y corto plazo, siendo realistas al ser ser humano. Guillermo dice, sí, profe, ya que el correo retoma mensajes formales donde se envían los trabajos, proyectos, por lo que es fundamental ser formal, dando un mensaje claro, que es lo que se envía y recibe cada uno. Claro, nuevamente, además tenemos que entender que el correo ya se queda en una nube. Es decir, todo lo que nosotros comuniquemos o usemos en Internet, específicamente en el correo, sepa que dan un respaldo, y más cuando es institucional. Entonces también nosotros tendremos que ser lo bastante concreto, lo bastante profesionales en este régimen ético para saberle darle ese uso y que después no sea una evidencia en nuestra contra. Nos vamos a la pregunta 9. Las relaciones entre un gerente y sus subordinados son fundamentales para una buena comunicación. ¿Qué barreras ha observado que entorpezcan una buena comunicación entre la relación gerente y subordinado o jefe y empleado? ¿Qué barreras hay o cuáles son las posibles barreras que ustedes han observado? Fabricio, adelante. ¿Lo podría repetir, profesora? Es la pregunta 9, Fabricio. Las relaciones entre un gerente y sus subordinados son fundamentales para una buena comunicación. ¿Qué barreras ha observado que entorpezcan esta buena comunicación entre ellos, entre la relación jefe y empleado? Shirel, adelante, por favor. Y después Víctor. Bueno, adelante, por favor, Víctor.
Pues bueno, mi equipo y yo colocamos que serían más las barreras psicológicas. Creo yo en lo personal que más que nada por cómo se siente las personas, ¿no? Hace ratito, bueno, en nuestra clase anterior comentábamos algo con el profesor, que en ocasiones cómo se siente, en este caso el gerente o los subordinados, intelectualmente, ya sea que esté bien o esté de mala gana, afecta mucho ese, ese canal de comunicación que puede tener entre ellos. Entonces de ahí pues, hay secuelas negativas que hacen que haya malentendidos, que haya una problemática, entre otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que comentamos entre mi equipo y yo. Ok. Entonces también se hace muy, bueno, además de estas barreras psicológicas, se enfatiza también mucho el nivel, ¿no? El nivel jerárquico. Yo soy el jefe y tú eres el subordinado. ¿Cómo lo pudiéramos mejorar, Guillermo? ¿Cómo pudiéramos mejorar esas barreras psicológicas? ¿Guillermo? Ah, ok. Bueno, mientras lo escribe, adelante Fabricio, por favor. Seguimos en la misma, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, a lo que mencionaba hace rato mi compañero de que muchas veces son cuestiones psicológicas, pues en parte, pues sí, parte de eso, ¿no? Porque muchas veces algunos trabajadores pues tienen como que miedo, y esto pues en alguna ocasión pues, también me tocó vivirlo, ¿no? Porque hay veces que el patrón pues, o el jefe, pues es algo egocéntrico o es algo enojón y así, entonces pues ya lo conocen, ¿no? Entonces para no hacerlo molestar, para no hacerlo enojar de más, es más, hasta para evitar alguna especie de despido o descanso, pues prefieres mejor quedarte callado y pues lo que digan, ¿no? Así nada más venir a lo que vienes a trabajar y hasta ahí. Creo que se basa un poco en eso. Ok, entonces nuevamente sería la objetividad, ¿correcto? Así es. Muy bien, nos vamos a la pregunta 10. ¿Qué medidas específicas tomaría para mejorar su competencia para las comunicaciones? Y esto lo vamos a empezar a anclar o lo vamos a empezar a vincular con el ejercicio del inventario. Es decir, aquí nosotros vamos a empezar a revisar justo lo que veíamos del inventario de comunicación. Es decir, ¿se acuerdan que son 36 preguntas de las cuales ustedes se iban a calificar? ¿Qué tanto ustedes se saben comunicar o no? Y entonces, respondiendo a la pregunta 10, quien guste, va, ¿qué medidas específicas tomaría para mejorar la competencia? Que si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a las preguntas del inventario. ¿Qué habilidades te gustaría mejorar para tu comunicación? ¿Qué te enseñó este ejercicio para la competencia de la comunicación? ¿Y qué medidas tomaría para ser un buen comunicador o mejorar tu habilidad de comunicador? Aquí, ¿qué contestaron? Estas 3 preguntas más la 10ª, englóbenla en una sola respuesta. ¿Qué mejorarían? ¿Qué te enseñó este juego del inventario de comunicación? ¿Qué te gustaría mejorar para que tu habilidad de comunicador sea mejor? A mí me gustaría mejorar la retroalimentación, que puedo ser muy buena escuchando y aprendiendo el mensaje que están enviando. Sin embargo, no soy muy buena con las demás personas, entonces siento me hace hasta cierto punto para hacer hasta. Ok. Entonces, ahí la habilidad que tú corregirías o este punto que a lo mejor tú corregirías sería el tema de la retroalimentación, Shirel. Correcto.
¿Alguien más que, que complete o complemente estas 4 preguntas, digamos, en una sola respuesta? ¿Qué medidas tomarían para mejorar su comunicación? ¿O qué les gustaría a ustedes adquirir adquirir para mejorar sus habilidades de comunicador? Yo digo que ser más asertivo. ¿Cómo? Ya que, Explícanoslo mejor, Emiliano, por favor. ok, bueno, una de ellas yo voy a empezar por lo que es tener una escucha activa, que también pues, además de ser asertivo, y no perder pues la paciencia, aprender algún lenguaje para saber comunicarnos más también. Ok, entonces ahí sería comunicación asertiva y escucha activa. Ajá. Sí, profesora. Ahora, gracias, chicos. Vámonos al caso de la Clínica Mayo. Necesito que una persona me haga un resumen de qué trató la Clínica Mayo, de qué trata este caso de la Clínica Mayo. ¿Sí lo leyeron? Sí, profe, es como tratan a sus pacientes. Sí, es de cómo el hospital hace que los pacientes tengan una perspectiva de su servicio que ofrecen ellos, de sus valores que se practican, más que nada para que ellos conozcan, el paciente conozca cómo es el ambiente de trabajo, cómo es que trabajan y qué calidad le ofrecen a ellos. Ok, entonces la Clínica Mayo es un hospital ¿qué sucede con este hospital? Si ustedes se acuerdan, va más allá del trato al paciente. De la lectura, en este caso, ¿ustedes qué pudieran distinguir de los hospitales que ustedes quizás conozcan? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace especial? Más allá del trato. ¿Sí lograron evidenciarlo? Sí, bueno, algo que me A ver, tantito, por orden. Primero Maximino, después Edwin y después Shirel, por favor. Adelante, Max. Podría ser la forma en cómo está el ambiente en cada área del hospital y también la forma en cómo visten los doctores. Ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la recepción? ¿Qué sucede con el edificio, Edwin? Yo creo que principalmente lo que se trata de hacer con el hospital, lo que hace con sus pacientes es de que envía mensajes no verbales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo que se me hizo muy curioso fue cuando le mencionaron a la chica que sus cordones estaban desatados, si no mal recuerdo. Ajá, le dijo que eso también es algo muy importante al dar una buena impresión. Cómo nos tratamos a nosotros mismos es como yo lo reflejé en ese apartado de la lectura. También sería la cercanía con sus pacientes, de que no visten como en otros hospitales, que sería con batas, sino que visten de forma formal para dar una mejor impresión de que tiene la capacidad suficiente para atenderlos, tienen los conocimientos. Y algo que también resaltó en la lectura era que la paz y la tranquilidad que se les daba al dar a los pacientes unas zonas donde ellos pudieran descansar, que no tuviera mucha luz, que alcanzara a toda la familia y que también, si lo deseaban, se podían recostar en los sillones, me parece que son. Además de que para evitar que se sienta que hay una barrera entre los doctores y sus pacientes, era de que en esa misma sala eliminaban mesas que pudieran servir como una barrera. Correcto. ¿Qué pasaba con la música, Víctor? Gracias, Edwin. ¿Qué pasaba con la música, Víctor? ¿Qué pasaba en la zona infantil, en la zona de pediatría? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Víctor? Ya no anda por aquí. Shirel, adelante, por favor.
Por ejemplo, en la zona de pediatría yo recuerdo que pegaban sus murales y hacían bueno, las imágenes que los niños hacían. Y incluso algo que también me sorprendió mucho es que la estructura del local es como que pensada para los pacientes, para brindar esa sensación de tranquilidad y brindarse un poco de paz. Correcto. Muy bien, gracias, Shirel. Cierra, por favor, entonces, Fabricio, ¿qué te deja a ti este caso de la Clínica Mayo en el tema de comunicación? ¿No? José Alberto, ¿qué te deja a ti este ejemplo de la Clínica Mayo en el tema de comunicación? A mí me gustó mucho, profesora, porque simplemente el preparar un área y un ambiente y la música y decirlo de una manera muy tranquila, para un paciente recibir una noticia de cualquier enfermedad, sea simple o sea grave, es muy delicada y sobre todo que no se sabe cómo va a reaccionar una persona. Entonces, el tacto que tienen que tener con la persona debe de ser muy delicado y a mí me gustó mucho esa parte de que forman un ambiente y forman una comunicación segura para transmitir pues las malas noticias, vaya. Correcto. Y hablando de malas noticias, gracias, Alberto. Por favor, ya no supe quién levantó la mano, se me acaba de ir. Vanessa, Javier, ¿qué sucedía, por ejemplo, con el tema de la paciente con cáncer? ¿Se acuerda? Sí, profe. Adelante, por favor, Javier. Dijeron que me parece que era su hija la que se iba a casar y como su madre estaba muy enferma, los del hospital hicieron, como tenían una capilla, hicieron una tipo ceremonia para que su mamá estuviera presente el día de su boda o el día de su celebración, que la maquillaron, la vistieron y estaban ahí todos los enfermeros, me parece, con ellos en esa reunión. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, como decía Edwin, este ejemplo de la Clínica Mayo se enfatiza mucho con la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal, como les decía, también es la imagen. Es decir, la imagen no solamente es ser congruente, sino si mi visión, mi misión con respecto a hacer sentir al paciente lo menos enfermo posible. Si físicamente ya está enfermo, voy a hacerle sentir esa estadía que va a estar hospitalizado lo más placentero posible, en donde la enfermedad sea lo menos, que le cause el menos sufrimiento posible. Y entonces hacen todo esto que ustedes acaban de nombrar justamente para lograr esa sensación y ese objetivo hacia sus pacientes y sus familiares. Entonces nos vamos con las 3 preguntas para ir cerrando este caso de la Clínica Mayo. Primer pregunta, ¿cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? ¿Quién lo responde? Va de nuevo. ¿Cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? Adelante, por favor, Eduardo. Bueno, no sé si esté bien, pero yo el que escogí fue el canal de ascendente, porque en lo utilizan los empleados para darle ideas, en este caso al hospital. Por ejemplo, en el caso de esa muchacha que se iba a casar, pues los doctores y todos ellos les pregunta, bueno, supieron de su situación e hicieron, no sé, la fiesta, la fiesta, de que se iba a casar, pues por eso yo elegí el de canal ascendente, porque, bueno, utilizan a los empleados para hacer algo así entendí, ya no recuerdo, sí, pero sí, sí, claro. algo así. Muy bien. Sí, esto es correcto. Es decir, la comunicación tiene que ser ascendente, tiene que ser descendente, por lo que hablaban hace un momento. Aquí no es el cliente, aquí es el paciente. Y también, por ejemplo, cuando le llama la atención de las agujetas. Es decir, también tiene que ser congruente. Shirel, adelante, por favor.
Bueno, nos vamos entonces a la pregunta 2. ¿Cuáles son las señales no verbales que utiliza la clínica para comunicar su misión a los pacientes y a los familiares? Pregunta 2 del caso. ¿Cuáles son las señales no verbales? Las no verbales podrían... Pues es lo que acabábamos de mencionar, ¿no? De todas las actividades anteriores... Ese casi no te escucho, Shirel. Si puedes, mejor escríbelo. Bueno, decíamos entonces las barreras, el quitar las mesas. ¿Qué otro pudiera ser ese lenguaje no verbal, esas señales no verbales que maneja la Clínica Mayo? ¿Podría ser el ambiente, profesora? Ajá, Ya ¿cómo que- cuál, Emiliano? Ajá, el ambiente, pues, ya que en el hospital eran aceptadas las necesidades del paciente, además del buen trato a sus empleados, ¿no? Todo mediante acciones, incluyendo Correcto. hasta la vestimenta de los doctores, ya que, pues, les pedían que usara traje para demostrar el profesionalismo. Gracias, Emiliano. Ernesto, por favor. Pues el otro tipo de señales puede ser también no, más que nada el espacio, la planeación del espacio, la luz, el color, el sonido, ¿qué más decía? Las actitudes, creo decía, del personal, y pues la misma Ujú. presencia de ellos. Esos eran los tipos de señales que pude captar en la lectura. Correcto. Muy bien, y también es lo mismo que, gracias, Ernesto, que también acá nos comparte Shirel. La música, la construcción, en general todo el contexto del hospital. Y nos vamos con la pregunta 3. ¿Cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? ¿Identificaron las competencias que usa de comunicación? ¿Cuáles son esas competencias? Ser un poco más creativo. Ser creativo, lo que decían hace un momento, la escucha activa. ¿Se acuerdan? La empatía. Edwin, ¿qué más? Yo creo que algo muy importante era la aclaración de las ideas antes de comunicarlas, que es lo que se pretende reflejar en el hospital ante los usuarios, profesora. Como usted ya bien dijo, sería que se refleje que es un lugar tranquilo, un lugar con calma, un lugar en el que uno en donde se van las preocupaciones porque se siente la seguridad de que está en buenas manos. Claro, y si estamos hablando de un paciente con cáncer, pues imagínense el dolor y el sufrimiento como que para que todavía el hospital lo enfatice más. Entonces, justo esa comunicación en donde te hace a ti sentir escuchado, en esa empatía, por ejemplo, de la hija que se casaba, es decir, se están poniendo en esa posición en donde te hagan sentir lo mejor posible dentro de la enfermedad. Maximino, por favor. Competencias que tú identificaste de comunicación que ilustra la Clínica Mayo. ¿Ya no? Les leo lo que acá nos comparte Isabel, que, bueno, resalta que tiene que desarrollar la competencia sociolingüística para poder tener una comunicación efectiva entre pacientes y personal de la institución, por lo cual se puede ver que las habilidades de comunicación verbal y no verbal y receptoras de la Clínica Mayo es por esto que no utiliza publicidad, sino que se basa en la misma administración, con evidencia a través de la cual comunican y hace ver a sus pacientes su misión y su enfoque. Porfa, Max, cierra por favor esta pregunta. Gracias, Isabel. Sí, como ya habíamos mencionado. ¿Sí me escucha? Sí.
¿Sí me escucha? Como ya habíamos mencionado, la escucha activa, la asertividad y la empatía hacia los pacientes dentro del hospital. Son las competencias que yo Muy identifiqué. bien. Pues muchas gracias a todos. Si lograron darse cuenta, aunque parecía que era mucha la lectura, pues no lo fue tanto, ya que pues se lo distribuyeron entre el equipo. Se dieron cuenta que estamos tocando los mismos puntos que viene en nuestra planeación: barreras de comunicación, escucha activa, escucha asertiva, este proceso de la comunicación en las organizaciones y organizaciones incluso aterrizándolas no solamente a una empresa, sino incluso hasta en un hospital. Entonces, el día de hoy pues concluimos este punto y creo que no tenemos ahorita entregable. Ya el que teníamos era este. Entonces, no, sí, para el siguiente miércoles, ahorita se lo subo en Classroom, tenemos el entregable 2, que es ¿qué es el proceso de escucha activa? ¿Cuáles son sus elementos? Deben de traer un caso en el que se evidencie esta escucha activa, así como identificar barreras de comunicación. Eso sería el entregable para el próximo miércoles. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego, profe. Bye, bye. Muchas gracias, profesor. Bye, bye. ¿Quién me habla? Adiós. Muchas gracias, profesora. Bye, Jonathan.